Los invito a abrir sus confesiones en el capítulo número 7 y la fecha del día de hoy es 1 de marzo del año 2020. Vamos a ir a nuestra confesión y en el día de hoy el sermón le he decidido poner la promesa del pacto de gracia. Y la promesa del pacto de gracia, no le he decidido el pacto de gracia, ya se van a dar por qué. Porque acá llegamos a un punto donde nosotros disentimos, vamos a decir, de otras confesiones, por lo menos de la de Westminster, ¿no? Que ahora se van a dar cuenta. Tengan un poco de paciencia porque de acá en adelante, por lo menos esta exposición va a ser un poquito compleja para aquellos que no están muy asociados con este tema. Pero es importante de entender esto, porque no solo tiene, vamos a decir, pueden decir, bueno, ¿cuál es bautizar bebés? Nada más, no, tiene implicaciones, vamos a decir, de interpretaciones dentro de la eclesiología, dentro de la administración, incluso vamos a decir, de los sacramentos de bautismo, de la Santa Cena, tiene otras cosas, la forma de interpretar también las escrituras. Entonces, tiene más allá que de bautizar bebés. Así que voy a empezar, pero antes voy a hacer una pequeña introducción. Imagínese usted que yo le prometo a usted hacerle un regalo, con un catálogo así, algo cuento de la confesión, y usted elige así y dice, me gusta este. Y entonces yo le hago una promesa a usted que para cuando yo cobre o me den un sueldo para fin de año, tenga un poco más de dinero, yo me comprometo a comprárselo en ese tiempo, ¿sí? Bueno, ¿eso qué es? Es una promesa. Ahora, ¿usted tomaría ese regalito en la foto de ahí como un cumplimiento? ¿O qué es para usted? Una promesa, muy bien. Bueno, decidí buscar una introducción sencilla para que se pueda entender. Si tiene eso en mente, va a poder entender todo de acá lo que voy a hablar. Porque desde acá en adelante tenemos que hablar que otros reformados, o presbiterianos, o otros más, ellos en su confesión dicen de que el pacto fue establecido ya en el Antiguo Testamento, tanto como en Abraham como algunos creen con Adán, y otros con Abraham. Nosotros vamos a ver que no creemos eso, que eso fue confirmado y establecido solamente en la cruz cuando Cristo. El otro fue una promesa del pacto de gracia. ¿Si entiende todo eso? Solamente eso que dije yo, y eso lo voy a repetir a lo largo de este móvil, está diciendo siempre lo mismo, se va a dar cuenta. Así que va a poder entender algo. Y es así. Otra de las cosas, quiero darle otro pequeño ejemplo para que tengan en la mente. Si usted estuviera esperando a alguien que viniera, ejemplo, una cita, un novio, algo, y nunca lo vio muy bien, o más o menos lo tiene una idea, y tiene una foto, ¿ve cuando está viendo así la foto? Y cuando viene llega, le hicieron la promesa que en tal lugar va a venir. ¿Usted pensaría que esa foto es la realidad o es una sombra de aquella persona que está por venir en un vuelo largo? Nunca pensaría que eso está confirmado ahí, sino que le prometieron que esa persona se va a encontrar con usted o va a venir. Bueno, todos estos ejemplos que se me ocurrieron es que Cristo, o sea, estaba prometido en el Antiguo Testamento para ser confirmado el sacrificio en el Nuevo, en la cruz. Todo eran tipos y sombras nada más, pero no estaba confirmado el pacto, sino, como voy a decir más adelante, para qué hubiera venido Cristo. Me parece muy sencillo, básico esto, usted se da cuenta cómo vamos a ver que no es así para otros hermanos. Entonces vamos con el capítulo número 3 de la confesión. Yo lo voy a repasar, el punto 3, y dice así. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán. Este es el punto 3 que estoy leyendo. En primer lugar, Adán. Escuche, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre, el Hijo, acerca de la redención de los elegidos. Eso es lo que vimos el otro domingo.
Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caídos que son salvados o tienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, todo eso es lo que está ahí voy a hablarlo. Mire, bueno, acá ya me están mirando, pero lo que me están mirando, quiero que entienda esto. Hay muchas páginas, muchos libros, mire, para que vean solamente lo que yo voy a dar, porque si muchas veces, uy, esto es muy básico. Yo no puedo estar dando a Demian Scott y John Owen todo este libro que está acá, de gordo. No puedo estar dando de Pascal Deneuve, este libro que está acá. Va a estar en inglés, pero acá está, todo esto es John Owen, capítulo número 6, pero solamente del 6 al 13, eso nada más. Son casi 200 y pico hojas, eso solamente John Owen. Esto es Nehemiah Scott, y así tenemos acá otro más, y por no decirles otros libros que tengo allá que no los pude traer porque son pesados. Entonces, si alguno está esperando que yo haga una exposición muy amplia de lo que es esto, lo voy a defraudar, porque es imposible hablar a grandes rasgos. Voy a dar para personas que más o menos puedan llegar a entender. Recomiendo páginas como Federalismo en Español, también hay, creo que hay otra página también de otros de Bautista, no me lo acuerdo bien ahora, pero ese de Nehemías, vamos a decir, Pascal Deneuve, está muy bueno, pero si no lo tienen, no lo pueden conseguir, y este se puede conseguir a una distribución que, vamos a decir, es gratuita. Vamos a decir, y lo pueden encontrar en Federalismo 1989, con pasos adicionales de Pascal, que es un resumen muy bueno de lo que tiene allá. Mire, le voy a decir algo. Todo esto, aunque no lo crea, lo escribí durante la semana. Todo esto escribí toda la semana. Y no lo voy a dar. Porque considero que la mente de las personas que no van a poder aguantar, entonces he decidido hacerlo en un resumen. Por eso aclaro, no va a ser una gran exposición. Y a pesar de eso, quizá muchos no lo puedan entender. Dicho esto, voy a empezar para que tengan en cuenta que tengo mucho para hablar, solo que no me va a dar el tiempo, vamos a decir, para poder hablar. Así que voy a empezar. Entonces había dado el domingo pasado el párrafo número 3, del pacto, vamos a decir, de redención, o el pacto intratrinitario, el acuerdo, no sé si se acuerdan, el acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que había dado el domingo pasado. Bueno, ahora voy a tratar de profundizar sobre este pacto de gracia que se revela en el Evangelio, como dice acá el punto 3 que estamos leyendo. Pero para hacer eso tengo que hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo, pequeños repasos nada más para que se pueda entender, porque lo otro voy a tocar por arriba. ¿Qué estuvimos viendo? Entonces, el pacto de redención. Ahora el pacto de gracia. Muchos se confunden y dirán, bueno, el pacto de redención, el pacto de gracia, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué es el pacto de gracia o qué es el pacto de redención? Voy a refrescar sus mentes. El pacto de redención, ¿se acuerdan? Era el acuerdo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo atemporal, el domingo pasado. Eso es el pacto de redención. ¿Cómo Él va a llevar a cabo? El Hijo viene, cumple eso que el Padre le ha dicho, el Espíritu Santo después lo capacita para cada una, vamos a decir, de los confederados que estábamos caminando el domingo pasado, para llevar a cabo la salvación de ciertos pecadores. Eso vimos el domingo pasado. Ahora el pacto de gracia, ¿qué? ¿Cuál es? Vamos a la diferencia. Bueno, para que ustedes puedan entender, a ver si lo quieren anotar, el pacto de gracia es, podríamos decir, la confirmación o la obra, puede decir la obra histórica del pacto de redención. A ver si lo puedo explicar en otras palabras. Sería como ese pacto de gracia que estuvo en la mente del Padre, Hijo y Espíritu Santo en un tiempo real, vamos a decir, en un tiempo histórico, se va a llevar a cabo. ¿Sí? Vamos a decir, se hace sólido. No sé si se puede entender. Y si no entienden eso, todo lo que viene no lo van a poder entender porque eso es muy básico.
Entonces, Dios ha decretado de la eternidad, vimos el domingo pasado, ese pacto de redención. ¿Ah? Ahora, en el pacto de gracia, Dios va a llevarlo a cabo. Esto es la forma, cómo se lleva a cabo, las manos a las obras, podríamos decir. El otro era cómo pensó hacerlo. Bueno, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo que puedo. Entonces, eso para recapitular todo lo que estuvimos viendo. Así es como estuvimos viendo el domingo pasado. Quiero que entiendan algo. Esto. Yo voy a mostrar solamente las diferencias entre los hermanos presbiterianos y nosotros. No voy a hablar la diferencia en que hay entre los dispensacionalistas. Estos son sistemas de interpretación. Usted dirá, ¿por qué tengo que entender esto, Daniel? Usted entiende esto, como decía Charles Haddon Spurgeon, y usted va a entender la médula de las escrituras. Porque si no entiende esto, cualquiera le va a venir a decir acá, Cristo vino para bendecirte. Y no, la Biblia dice que Dios tiene un pacto así para salvar al pecador y que lo fue. No, entonces es importante entender esto. Entonces es importante que podamos entender esto. No voy a hablar lo que los dispensacionalistas, la mayoría de las iglesias que está acá, cómo interpretan las escrituras. Ellos creen que el pacto abrámico solamente era para Israel. Ustedes saben que tiene un pacto con Israel. Hacen una división, así Israel y iglesia. Nosotros no, tanto los presbiterianos como nosotros creemos que hay una unidad temática y una unidad orgánica. Siempre el mismo tema, habla de Cristo, no hace división de Israel y la iglesia. En eso coincidimos, vamos a decir. Estoy aclarando ciertas cosas. Ahora, ¿cómo se salvaban entonces en el Antiguo Testamento? Antes de empezar, era siempre por gracia, por medio de la fe, muy bien. O sea, éramos salvos por gracia, por medio de la fe éramos nosotros. Pero si es por fe, pero sin la fe no me sirve nada si Dios me concede esa gracia para creer. Entonces siempre es por gracia. Es por gracia. Incluso el pacto también es un pacto de gracia. O sea, el pacto de gracia, por eso el pacto de gracia. Es un pacto que Él nos da gratuitamente. Es para creer. Así. Ahora, como eran buenos, era que ellos estaban esperando una simiente que iba a venir. Ese es usted si tiene su vista en su confesión, en el punto 3 va a decir que estaba el protoevangelio, y en Génesis 3 fue prometido a Adán. Y desde ahí en adelante estaba, y escuche, por lo menos si no entienda esto. Había una promesa nada más, no un cumplimiento. Usted era muy fácil. El problema es que la mayoría dice que eso ya estaba cumplido. No estaba cumplido, porque Cristo no había venido. Dios había prometido nada más. Por eso es muy clara nuestra confesión, a diferencia de la otra que la Biblia dice estaba. ¿Y cómo se salvaban? Entonces, bueno, era por la sangre, podemos decir, retroactiva de Cristo, que ellos ponían su fe en aquel que iba a venir. Y esa sangre, aunque todavía no había sido derramada por tipo de sacrificio, ellos eran salvos. Pero todavía, vamos a decir, no había, podríamos decir que los aspectos salvadores estaban en funcionamiento antes que la venida de Cristo, pero porque ellos ponían su fe en aquel que iba a venir, nosotros en aquel que ya vino. Entonces siempre lo mismo, ya eran salvos así. Estábamos hablando un poco de lo que el pacto de gracia, como eran salvos. Siempre en el pacto de gracia siempre son salvos por gracia, por medio de la fe. En eso coincidimos, hasta acá venimos todos bien con los demás hermanos. El catecismo de Benjamin Keach, que él fue uno de los firmantes como Nehemías Koch de la confesión de 1689, en su catecismo, pregunta 24, dice así: ¿dejó Dios a toda la humanidad para perecer en el estado de pecado y la miseria? Respuesta: Dios, por su simple placer, desde toda la eternidad, después de haber elegido un pueblo para toda la vida, entró en un pacto de gracia para librarnos del estado de pecado y miseria y para llevarnos a un estado de salvación por un Redentor. Pues no sé si van entendiendo, de a poco se va iluminando la mente. Entonces el pacto de gracia es como Dios vuelve a hacer que ciertas personas, ciertos pecadores, vuelvan a tener comunión con Él. El pacto de gracia es eso. O sea, ¿cómo vuelve a tener comunión? Bueno, prometiéndole, vamos a decir, la venida de su Hijo amado, que va a hacer un sacrificio. Entonces, el pacto de gracia es eso. No nos dejó, acuérdense que el hombre había caído. Dios decidió hacer un pacto. Esta es la confirmación, vamos a decir, que cuando Cristo viene.
Entonces, yo estoy tratando de ir despacio para que se pueda entender un poco. Entonces, este catecismo nos muestra que el pacto de gracia es la obra histórica del pacto de redención. Lo vuelvo a repetir de nuevo siempre lo mismo para que puedan entender. El pacto de gracia, podríamos decir que es la obra en la historia. Cómo entra en la historia para llevarse a cabo ese pacto de redención que planeó el Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, donde Dios había, ustedes vieron que vimos el domingo creo anterior, el domingo anterior, donde Dios había escogido en Cristo a ciertas personas para salvar de todo linaje, raza, nación. Es eso. Y eso. Ahora quiero que entiendan algo. Nosotros nos diferenciamos de los hermanos presbiterianos a nuestro pensamiento bautista particular. Siempre me bromeo, no digo bautista reformado porque a muchos de ellos les molesta, pero yo digo la diferencia bautista particular. Nosotros creemos que el pacto de gracia, escuche, esto es importante, se hace solamente con los elegidos. Y con los creyentes que son elegidos. En el pacto de gracia, nosotros no creemos como ellos que en el pacto de gracia hay inconversos y regenerados. No creemos eso. ¿Y por qué? Porque sencilla palabra lo que yo le dije antes. Fue prometido, no fue establecido. Yo creo que fue establecido. Y a causa de la circuncisión y otras cosas, esto lo voy a repetir, no se preocupe a lo largo de todo el sermón, que siempre va a estar diciendo lo mismo. Entonces, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia en el pacto de gracia entre ellos y nosotros, Daniel? Bueno, en el pacto de gracia solamente están los elegidos por Dios. Y ellos que creen, en el pacto de gracia puede haber inconversos y creyentes. ¿Por qué? Porque pueden bautizar un bebé, saben que no está salvo, pero ellos están dentro del pacto de gracia. No es así, vamos a ver que no es así. Es por la interpretación de que hacen, vamos a decir, del pacto, tanto los que creen en el pacto que fue confirmado con Adán, o con algunos más creen con Abraham. Así que es importante de entender esto. ¿Cómo es eso que le llaman ellos? Bueno, ellos le dicen que es una administración a esto. Hacen una administración de este pacto de gracia. Ahora vamos a ver, tenemos un punto en común nosotros, pero esto de la administración nosotros no creemos. Bueno, en su confesión, yo tengo anotado el capítulo número 7.5. El nuestro es el capítulo 7.3. Pero ellos desde el capítulo 7.5 dice así, hablando del pacto de gracia. Leo lo que dice su confesión. Este pacto, o sea, el pacto de gracia, esto es lo que dicen ellos, fue administrado de manera diferente en el tiempo de la ley y en el tiempo del evangelio. Bajo la ley fue administrado por promesas y profecías, sacrificios, circuncisión, el cordero pascual y otros tipos de ordenanzas entregados al pueblo de los judíos. Todo significado que Cristo vendría, que por ese tiempo fueron suficientes y eficaces a través de la operación del Espíritu para instruir y edificar a los elegidos en la fe del Mesías prometido, y por bien ellos tenían remisión completa de los pecados y salvación eterna, y se llama el Antiguo Testamento. Parece muy bíblico, ¿no? Diciendo que todas esas cosas, los pactos y todo ellos ponían la fe para ser salvos en el Cordero Pascual que iba a venir. Parece bíblico. Vamos a ver que nosotros no interpretamos así, como ellos entienden la administración, con lo que ellos le dicen esa administración. Ellos cuando quieren hablar de la administración, hay algunas cosas que son difíciles, amados, así que tengan paciencia, lo van a tener que escuchar. Me lo preguntás afuera acá, los que están en el aula, si quieren lo preguntan ahí después, porque son cosas difíciles de hablar. Pero quiero que entiendan esto. Cuando ellos hablan, vamos a decir, de la sustancia en los pactos del Antiguo Testamento, es de la misma, vamos a decir, el pacto de gracia, que nosotros queremos la sustancia, tanto la sustancia como ellos creen, nosotros también queremos la sustancia. ¿Qué es la sustancia, Daniel? Bueno, sería, para que puedan entender
es como el pacto de gracia. Nosotros creemos la misma soteriología. ¿Cómo podría, a ver cómo lo puedo explicar? La sustancia podríamos decir que siempre fueron salvos por gracia por medio de la fe. En eso estamos de acuerdo con ello. Nosotros estamos de acuerdo. Siempre fue por gracia por medio de la fe. En eso. Ahora en la administración nosotros no estamos de acuerdo en ello. No estamos de acuerdo en esa administración que ellos creen que fue administrada, vamos a decir, como el Antiguo Testamento es una nueva administración. La misma administración que se hacía en el Antiguo Testamento la hacen en el Nuevo Testamento. Lo que era una circuncisión, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, pasa a ser el bautismo en el Nuevo. Es un poco más complicado de entender. Ahora yo de a poco voy avanzando de a poco. Acuérdense que estoy haciendo un resumen de todo eso que tengo ahí. Todo eso me anoté en la semana, así que no. Si yo me pongo a hablar todo eso que está ahí, quizás se podría entender mejor, pero no terminaríamos más de hacer esto, de verdad. Estoy tratando de dar lo más importante. Usted me dirá, bueno, ¿es tan importante esto? Mire, voy a tratar de no dar nombres, pero hay un seminario reformado latinoamericano de otro país, que no es la Argentina de acá, sino de otro lado, donde ellos traen vamos a decir, a su seminario presbiteriano y dan teología del pactual presbiteriano en un seminario latinoamericano bautistas particulares. Yo he escuchado, no voy a decir los nombres, pero he escuchado al pastor ahí, el presidente, creo que dijo, no hay problema, hermano, o hermana, usted se levanta tempranito, cuando su marido no se da cuenta, está durmiendo, sale corriendo para la iglesia presbiteriana, bautiza a su bebé y viene corriendo y lo deja ahí y ya está. Y están en paz los dos. Si lo digo yo o lo dice otro, bueno, está bien. Pero no, decir semejante cosa es desconocer la historia de los bautistas particulares, lo que Nehemiah Cott, Hércules Collins y todos los que ellos nos legaron una historia. Y no estamos diciendo eso, estamos diciendo lo que estos hombres tenían, eran hombres de verdad, hombres que eran íntegros en lo que creían. Dice la Biblia, dice así, eran, mire, hoy se enojan conmigo, me bloquean, me dicen de que no nací de nuevo, no me importa, en esa época ellos los mataban literalmente, los mataban, hasta que los corrían, los perseguían así, y ellos se volvían para querer ayudarlo y sin compasión los volvían a matar. Hoy decir esas cosas que se dice, bautizar a tu bebé cuando tu marido no está, ¿cómo podés decir eso? Eso no entender, vamos a decir, esto es un sistema de interpretación, va más allá, tiene implicaciones, vamos a decir, cuando lleguemos al capítulo de la eclesiología, de la administración de la Santa Cena, el Santo Bautismo, tener inconvenientes, bueno, así es más fácil, porque tu iglesia es más grande si haces hijo, porque entra dentro del pacto, entonces se hacen más, pero no es así. Nosotros buscamos lo más consistente con las escrituras. Entonces hay que tener cuidado porque yo he escuchado literalmente eso, bautistas reformados decir eso. Richard Barcelo, que es también otro pastor, también habla algo de lo mismo, de que hay bautistas reformados que asumen la teología del pacto como los presbiterianos, diciendo que es lo mismo. Y quizá para usted que no entiende va a decir esto es secundario. Yo hablé con alguien y me dijo esto son cosas secundarias, no vamos a estar discutiendo por el Evangelio. Alguien que me diga así no conoce la hermenéutica de Cristo Redentora, porque el pacto de gracia, ¿de qué está hablando? Dígame. De Cristo. Es la promesa que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron para venir. Y decir esto es doctrina secundaria, de verdad yo digo, disculpa, salite del púlpito y andá a seguir estudiando tu Biblia. De verdad, porque no podés decir eso. Si estás desconociendo ese pacto, vas a desconocer todo lo que viene acá. Todo lo que sigue. Entonces es importante, no puedes decir que esto son doctrinas secundarias. Es importante de entender esto. Y hay bautistas reformados que se adhieren a la confesión, vamos a decir, presbiteriana, y yo entonces no sé para qué dice que son bautistas particulares. No salvan vamos a decir,
vamos a decir, las denominaciones no salvan, salva a Cristo. Pero si Cristo te salvó y vos tenés el Espíritu Santo, vos estás buscando lo más consistente con la Biblia. Así vos estés solo. Porque vos creés que eso es lo que dice Dios. No podés estar... y lo voy a decir por algo. Perdón. Yo entiendo mucho de los pastores. A veces no tenemos mucha ayuda. Acá está, ustedes ven, el techo lo pudimos arreglar. Acá se estaba cayendo el techo en mi cabeza. Poner unas maderas, juntar con lo que podemos. Acá no está rebocado. Usted ve todo acá. Es una pieza, pero yo no me voy a vender mis convicciones teológicas, perdón que lo diga, porque voy a decir, no voy a dar nombre, para que me vengan a arreglar el templo, los presbiterianos. Yo no voy a hacer eso, lo siento. No, porque alguien, el Señor Jesucristo murió en la cruz para darme un templo mejor y espiritual, que no se compra con dinero ni nada. Entonces uno tiene que tener convicciones de verdad sobre esto. La Biblia dice así. No importa si tiene que predicar, Cristo predicó desde el monte, en una barca. Juan el Bautista predicó desde el desierto. Y tenía que decir lo que dijo, lo dijo. Cristo predicó desde la cruz. Podés hablar de la... No importa si tenés... Pasa que si no tenés pantalla, no tenés cosas, nadie te escucha y no tenés la bendición de Dios. No es así. Uno tiene que tener convicciones. Y la Biblia dice así. Para mí yo estoy muy convencido. Hay incluso libros bautistas así particulares que se adhieren a la confesión, vamos a decir, de presbiteriana. Y hay un libro, que dice así, que yo voy a parafrasear, pero dice que hay un solo pacto de gracia, pero existen diferentes métodos para administrarlo, para ser bondadoso a la promesa. Eso es lo que está diciendo el bautismo, no sé si se entiende, es un pensamiento presbiteriano, un solo pacto con diferentes administraciones. No es así. Si usted ve en nuestra confesión, dice este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar a dar la promesa de salvación por la simiente de la mujer y luego por pasos posteriores hasta que su descubrimiento completo. Entonces, es un solo paso. Mire, está la promesa, la semilla en Génesis, esto creemos nosotros. La semilla va creciendo, sale una ramita, sale un arbustito, va creciendo un árbol y sale un árbol tremendo en el Nuevo Testamento cuando llega a Cristo. No son administraciones diferentes, no sé si pueden entender. Entonces, los bautistas particulares, o que nos aferramos, vamos a decir, a la confesión del año 1689, nosotros creemos que este pacto se reveló nada más, por eso se puso la revelación. Se reveló, pero está completado toda su sustancia, por decir la sustancia, por decir, en Cristo. Ahí llega. Es un nuevo pacto, no es el mismo, no es diferentes administraciones del mismo pacto. Eso es un otro pacto, podemos decir pacto, pero eran, vamos a decir, a lo que estábamos diciendo, promesas que iba a venir en ese sentido. ¿Ves? Pero que se le prometió, pero solamente fue completado en Jesucristo, en el nuevo pacto. Eso es lo que creemos nosotros. Fue prometido a Adán y Eva, después a Abraham, a Moisés, que vamos a estar viendo. Pero nosotros no creemos que son otra administración, un solo pacto de gracia que vamos a decir, es con diferentes métodos para la administración. Y ahora va a entender por qué no creemos eso. Nosotros podemos resumirlo así, si no entiende lo que estoy diciendo. Nosotros no creemos eso de un pacto bajo diferentes administraciones, como creen ellos. Nosotros, si no entienden, lo podríamos resumir así, todo lo que estoy hablando, si quieren anotar. Pero sería así. Un resumen sería que es un pacto, nosotros queremos un pacto revelado progresivamente, como dice la confesión. Y se concluyó, escuche, formalmente bajo el nuevo pacto. Lo digo de nuevo, un pacto, solamente un pacto, revelado progresivamente. Y concluido formalmente, ese formalmente vamos a ver después que es importante, bajo el nuevo pacto, ¿está? No creemos que es un pacto bajo diferentes administraciones. Fue una revelación que a medida como... ¿Vio ustedes? Yo no sé si ustedes, lo que se levantan tarde no, pero lo que por ahí se levantan temprano. ¿Usted nunca vio cuando está amaneciendo la aurora? Y hace así, sale el sol de a poco así, y se va manifestando el sol así.
Bueno, así fue el pacto. De a poco usted lo vio como iba surgiendo, de a poco. Así está en el Antiguo Testamento, una revelación progresiva, que estaba escondido. ¿Eh? No es que fue establecido. Dígame, si fue establecido, póngase a pensar, ¿para qué vino Cristo entonces? Si ya estaba establecido. Yo sé la respuesta que van a dar mucho, ¿no? Pero bueno. Pascal Denau, un libro que le mostré y otros más, y esto que tengo otros acá de él, él nos va a ayudar un poco. Lo voy utilizando mucho a él como lo voy a utilizar a John Owen también para estar apoyándome un poco. Pascal Denol, o sea, escribe, o sea, él que esta distinción, ¿cuál distinción? Bueno, la que ha sido revelada y concluida, la que queremos nosotros, esto, él dice que se resumió la diferencia entre el pacto de gracia y el Antiguo Testamento, y el pacto de gracia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sería así lo que quiere decir él. En el Antiguo Testamento se reveló y en el Nuevo Testamento se concluyó. Por eso le dije, voy a estar diciendo siempre lo mismo hasta que no quede en la mente. Totalmente revelado cuando quedó en el Nuevo Testamento, que es un nuevo pacto. El Nuevo Testamento no es una nueva administración de lo que ya estaba en el Antiguo. No es así. Por eso yo aclaré el otro domingo, estas cosas son muy difíciles de entender. Hay gente que ni siquiera lo da esto, ¿sabe? Tocaron así un poco por arriba, porque usted lee el capítulo número 7 y no habla todo esto de los pactos que yo tengo que hablar todos estos domingos. Pacto de Noé, Abraham, pacto dicotómico, un pacto de Moisés, que es un pacto de recapitulación de la ley, el pacto con David, del rey, el nuevo pacto, todas esas cosas no, porque son complicadas de hablar. Entonces, trato de ir despacio para que se puedan entender. Yo voy resumí todo eso que tenía anotado, pero voy a tratar de resumir acá también un poco más, para que se pueda llegar, no lo esté agobiando tanto. Sé que son cosas bastante difíciles de tener en la mente, ¿no? Entonces vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros que creemos que el nuevo pacto, o el pacto de gracia, fue establecido eso en el tiempo. Fue establecido en el tiempo. ¿Cómo estaba en el Antiguo Testamento, o este pacto de gracia? Estaba en un estado de promesa. Era solamente una promesa bajo el Antiguo Testamento. Y se estableció formalmente con la sangre de Jesucristo en el nuevo pacto. Entonces es importante de entender. Voy a traer una cita del puritano John Owen, aunque no era batista particular, creo que era congregacionalista él, pero Nehemías Cobb, como dice creo Pascal, no sé si John Owen estaba de acuerdo con Nehemías Cobb. Nehemías Cobb es que configura esta confesión, pero Nehemías Cobb sí estaba de acuerdo con John Owen. Entonces es importante entender esto. El nuevo pacto es el pacto de gracia. Ahora tenemos que aclarar eso. Cuando usamos este nuevo pacto, pacto de gracia, y John Owen nos va a ayudar un poco a ver esta diferencia. Ustedes vieron el tomo gordo de John Owen que habla solamente de eso. Imagínense si tengo que leer todo eso, es imposible, no daría. Solamente pequeñas citas nada más de él. Él dice así, John Owen: de modo que aunque por el pacto de gracia muchas veces no entendemos más que el camino de la vida, la gracia, la misericordia y la salvación por Cristo. Sin embargo, por el nuevo pacto tenemos la intención de su establecimiento real en la muerte de Cristo, con esta bendita forma de adoración que se establece en la iglesia. Hasta ahí la cita de John Owen. Entonces, ¿qué está diciendo John Owen ahí? Que el pacto de gracia en el Antiguo Testamento, vuelvo a decir lo mismo hasta el cansancio, estaba en el Antiguo Testamento como una promesa, podríamos decir transtemporal, no se había cumplido todavía en el tiempo. Estaba vigente, vamos a decir, esos beneficios redentores, pero como tipos y sombras nada más, pero no es que estaba establecido. Eso es importante de entender.
era transtemporal, la salvación a través de Jesucristo, que se aplicaba, que Él iba a venir para los elegidos. Ahora en el nuevo pacto ya está consumado, ya está logrado en la cruz, ya está establecido, podríamos decir, formalmente, como lo dice el libro de Hebreo. Está un nuevo y un mejor pacto. Creo que yo tenía un texto por acá anotado, Hebreo 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ve? Hebreo 9:15, los llamados, ¿quiénes son? Aquellos que fueron llamados por el Señor, que reciban la promesa. Ya vamos a ver qué es la promesa. Escuche, Hebreo 9:15, ¿reciban la qué? La promesa. Hebreo 9:15. Él es mediador de un mejor pacto, no es una nueva administración, es el nuevo pacto, es diferente, es un mediador de un nuevo mejor pacto para que la promesa, era una promesa, dice Hebreo 9:15, no dice administración, es diferente, es una promesa y cuando llega a Cristo, esa promesa se cumple. Lo otro era, usted dirá, qué sencillo y qué básico. Bueno, mire, hay libros como, no me acuerdo de doctrina o qué, de R.C. Sproul. Sproul creía, aunque era un gran teólogo, Sproul creía que los bebés estaban dentro del nuevo pacto. Sproul creía que eran dos administraciones. Y nadie discute, vamos a decir, cuánto hemos crecido y aprendido con R.C. Sproul. Ahora, Sproul decía de que eran dos administraciones, que los niños estaban bajo el nuevo pacto. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que ir a lo que es la Biblia, siempre chequear lo que dicen las Escrituras. Es importante, y hay muchos teólogos, vamos a decir, que tienen este sistema de interpretación. Nosotros creemos que era solamente un estado de promesa que estaban en esa época. El pacto de gracias. Entonces, la cita, vamos a decir, de John Owen nos ayuda un poco a entender el pacto de gracia, o cómo se logró, fue confirmado, si quiere decir, fue efectuado solamente con el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia entre el pacto de gracia y el nuevo pacto. El pacto de gracia fue confirmado, mira mosca que muestra, por eso algo así. Fue confirmado solamente con el derramamiento de la sangre de Cristo. Lo demás era solamente promesa, tipo, nada más. La sustancia misma del pacto de gracia, vamos a decir, fue confirmada con Cristo. Ahora quiero que entienda esto. Voy a hablar un poco sobre teología. ¿Por qué se dice pacto de gracia? Dirá Daniel. Bueno, quiero que entiendan esto, ¿no? Trinidad, vamos a decir, y ciertas palabras que aparecen, vamos a decir, en la Biblia, no aparece, son términos teológicos. ¿Por qué estaría el pacto de gracia? Bueno, el pacto de gracia, podríamos decir que es como una definición, o sea, un pacto se lo utiliza así para que teológicamente la persona pueda entender ese desarrollo de esa promesa, cómo se va cumpliendo, ¿sí? Está más para que se pueda entender así, no se complique mucho en eso, es básicamente para que es una comprensión, para que se pueda entender el desarrollo de ese pacto, cómo se fue llevando en las escrituras, en la historia de Cristo Redentora, en ese sentido, pero en sí es solo un pacto. ¿Por qué decir esto, Daniel? Porque usted va a escuchar el pacto abrámico, el pacto de Noé, el pacto mosaico, el pacto de David, son muchos pactos. No, es solamente un pacto. Los demás son promesas tipo de ese pacto que iba a llegar, ¿sí? Son pactos, promesas que Dios da para ese pacto que solamente va a llegar al cumplimiento con Cristo. Nosotros tenemos un texto fuerte que es Efesios 2:12. Yo lo tengo anotado acá. Dice así: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, plural, de la promesa, singular. Esto lo estoy aclarando yo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, voy a tocar los grandes rasgos nada más. Esto es Efesios 2:12.
esto está muy alineado con, vamos a decir, con nuestra posición de bautista particular, lo que voy a hablar nosotros, o sea, lo que voy a hablar para lo que nosotros creemos. Fíjese, si usted lee Efesios 12, dice los pactos de la promesa. Habla de diferentes pactos ahí y habla de una promesa. Usted en la Biblia va a encontrar muchas promesas, pero hay una sola promesa que las distingue de todas. Las demás promesas se cumplen, vamos a decir, en el sí y en el amén, que es Cristo. Apuntan al Señor Jesucristo. Efesios 2.12 entonces nos muestra de pactos en plural, y vamos a decir la palabra promesa, que es singular. Si usted quisiera parafrasear ese Efesios 2.12, podemos decir los pactos que contienen la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Aunque dice así, dice diferente. En aquel tiempo estaba así Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa. Si lo lee así como aparece en la 1960, otra quizás no se entiende, pero parafraseándola podríamos decir que los pactos esos contenían la promesa del nuevo pacto que iba a venir, que era Cristo. Es solamente un pacto, no eran promesas que se le daba a Abraham, promesas que se le daba a Moisés, aunque aparece como pacto, en esta definición teológica, sí eran promesas, porque no se había cumplido. Aparecen muchísimos textos para hablar de eso, pero antes quiero aclarar algo sobre eso. Entonces los demás solamente tenían promesas del pacto, que vamos a decir, solamente se fue cumpliendo en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué promesa me podría decir usted? Hay muchas promesas. Bueno, ¿se acuerda Génesis 3.15 que le dice el Señor después de la caída que iba a venir una simiente? Bueno, esa es la promesa de un redentor. Todos los demás pactos eran, vamos a decir, promesas que se le daban a ellos, aunque estaba escondida. A mí no me da tiempo de hablar la promesa va a ser lo que estaba física y espiritualmente, que eso lo vamos a hablar más en el pacto abrámico. Por ahora estoy tratando de hacer la diferencia entre el presbiteriano y nosotros. No me quiero ir para otro lado. Pero en la Biblia aparecían muchos, vamos a decir, parte de la promesa. En Génesis 3.15 vemos ese protoevangelio que se le prometió a Adán que iba a venir. Estoy hablando de Efesios 2.12, que está alejado de los pactos y la promesa. Usted cuando estaba lejos de Cristo, si yo digo la promesa, bueno, que muchos no entienden tampoco cuando la promesa, pero la promesa, usted entendería, estaba alejado de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Jesucristo, que iba a venir a morir por los pecados. Entonces, cuando habla de la promesa, está hablando de Jesucristo. Abraham se le había dado que las promesas que Abraham y a su descendencia, no a sus descendientes, no eran a hijos, sino era a su descendencia, su simiente, que era el Señor Jesucristo. Y así a lo largo de toda la Biblia usted va a encontrar que muchas palabras que hablan de las promesas, de la promesa que era el Señor Jesucristo. Lo demás solamente era, vamos a decir, eran promesas ay, me estoy confundiendo ya. Eran promesas de la venida del Señor Jesucristo. Ahí está. Al final de tanto tratar de explicar. Yo no iba a dar esto, iba a dar nuestra posición bautista particular al punto, ya está, creemos esto. Entonces no me iba a complicar tanto con esto, que creen, que no creen, porque lo nuestro es más fácil. Fue una promesa y eso se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, llegar al cumplimiento que Cristo, ya está. No hay más para decir. El problema es como ellos creen que solamente es un pacto de gracia, una sustancia, que con dos administraciones, y explicar todo eso confunde un poco. Tratar de explicar esto creen ellos, que esto creemos nosotros, confunde un poco que más explicar. Pero yo tenía que explicar porque por ahí usted va a escuchar de otros, y lamentablemente, por ejemplo, decir, de bautistas o pastores, incluso de seminarios, salen ya enseñando esto. Y no es así. Entonces es importante que podamos entender, y Pablo era muy claro cuando hablaba de esto. ¿Quién es la promesa? Cristo. Ahora, escuche bien esto. Un niño que se bautiza no está bajo, vamos a decir, el pacto de gracia.
Porque, ¿quién es la promesa? ¿Para quién era? La promesa es Jesucristo. Es la promesa. Si no sabe eso, porque de verdad no entiende el Evangelio. Así de claro. Y si usted no entiende qué es eso, tendría que agarrar su Biblia, por favor, y dejar de perder tiempo con otras cosas, porque estamos hablando de una promesa, no estamos hablando de qué vamos a hacer, qué comer, estamos hablando de lo que Dios prometió. Si Dios habló, usted tiene que entender. No estamos hablando no sé, en el día de hoy, amado, muchos se van de campi, se van por ahí, y otros están escuchando porque oficialmente tienen que escuchar, como en Israel. ¿Sabe que en Israel había gente que estaba así y no era salvo? Solo estaba por escuchar nada más. Venía el profeta, hablaba, venía Edra, y Edra hablaba, horas hablaba. Empezaba a la mañana y estaban ahí los otros tratando de enseñar y estaban ahí, eso cansaba. Pero estamos hablando de lo que Dios hizo, o sea, Dios prometió esto. Cristo llevó los pecados, cargó, lo aceptaron, voló la espalda de él, quedaba sus huesos en el aire, literalmente cargando su parte ahí de atrás de las carnes de él. Estamos hablando de lo que Cristo hizo, no estamos hablando no sé, de una película. Estamos hablando, es importante de entender este pacto. No podemos decir que no, es así, son doctrinas secundarias. No es así. Pablo tenía muy claro cuando hablaba de estas cosas. Y es importante de entender esto. De nuevo, el otro que yo que tenía ahí, que lo pasé por alto para no hacerlo muy largo. Vamos a decir, tiene una serie de sermones, creo que hay no me acuerdo cómo se llama la página bautista, no me acuerdo, Imagen Bautista creo que tiene la serie de sermones muy bueno, si no, tiene mediante pasos adicionales, Pascal, o si no tiene los distintivos bautistas, ahí, que es un coso gordo también. Tiene mucho, yo estoy haciendo unos pequeños resúmenes, nada más una serie de prédicas de él también muy buenas. Yo tengo muchos apuntes de él y de Owen, solamente para resumir nada más. Pero de nuevo dice así en una parte, él es alguien que estudió mucho la historia de nosotros, donde venía y sacó un libro, que es ese que mostré, junto con otros más que hay ahí, para que él demuestre esto, que en la historia de los bautistas particulares no era como hoy, que hoy dice, no, bautizarlo no pasa nada, y dice, son hermanos, sí, pero hay una sola interpretación. Cuando usted estudia la base de hermenéutica, no hay dos interpretaciones, ¿eh? O usted tiene razón o yo estoy equivocado, porque Dios es veraz, Dios no es neutral, Dios no dice, bueno, si vos, mira, ¿ven esas personas que le quieren caer bien a todos? ¿Está de acuerdo con este y con este? No, la Biblia dice esto. O yo estoy equivocado o ella está equivocada, pero nosotros tenemos que buscar lo más consistente con la Biblia. Y esto no es pelear con el hermano, esto es decir así dice la Biblia. Yo estoy sujeto en mi mente, como dice Lutero, a lo que dicen las Escrituras. No importa si te quedas solo como Lutero, bajo todo el papado que lo quería matar, no importa. Había hombres que creían y morían, ¿cómo se llama este? Murió en la hoguera, John, no era, no, John, no, igual ese también lo mataron, que él dice que después iba a venir Lutero, no me lo acuerdo, bueno, no me lo acuerdo, yo me lo olvidé. Ellos morían, pero no, John, no me lo acuerdo, bueno, él da la profeta que iba a venir Lutero 100 años después. Cada uno de ellos morían, vamos a decir, por lo que creían. Hoy son muy así, los pastores son de paja, así de hoja. Antes eran de acero, decían así, dice Dios, se paraba Juan Bautista y Pedro y hablaban. No, tenemos que decir lo que dicen las Escrituras. Bueno, Pascal, hablando de eso, dice así, que los bautistas o particulares creían que ningún pacto precedía al Nuevo Testamento, que era el pacto de gracia, antes de llegar el nuevo pacto. Que el pacto de gracia, vamos a decir, estaba en esa época, pero en una etapa de promesa. No estaba establecido. Los pactos, se puede decir, de la promesa.
Eso como estoy viendo Efesios 2:12. Y era así, se había prometido, se había revelado en primer lugar a Adán. Mira, Adán, en una época va a venir. Quizás ellos no entendían todo como nosotros, así la Biblia totalmente revelada. Adán quizás no sabía, Abraham tampoco, pero creían. Dice que Romanos 4, que aludiendo a Génesis, que Abraham fue justificado. ¿Se acuerda? Que fue imputado cuando vimos el libro de Romanos el año pasado. ¿Pero por qué fue imputado? Por medio de la fe. Él creyó. Creo que en Juan 8:58, cuando vimos el libro de Juan, decía Jesucristo: Abraham me vio desde lejos, se gozó. Pero él no tenía toda la revelación, Abraham. Pero él creía en una promesa que Dios le dio. Creerle a la palabra, por más que él creía. Y por eso que fue justificado. Él quizá ni sabía, Abraham. No, miraba, venía a morir en la cruz. No conocía Isaías 53. Hoy tienen todo esto acá, Y como decía, esta es la Biblia de Spurgeon, la que tengo acá. En una parte de su cita de Spurgeon dice así: en sus Biblias se tienen tanto polvo que con el dedo podrían poner la palabra condenación. ¿Sabes por qué? Porque no la leen. Es importante leer y entender todas estas cosas. Si no entiende nada de lo que estoy hablando, por lo menos llévense esto en el día de hoy. Acá se dio una promesa en Génesis. Y eso llega, y los otros pactos son como promesas, tipo, sombras, y solamente se confirmó con la venida de Cristo. Cuando Cristo muere, dice: este es el nuevo pacto, la sangre derramada, este es el nuevo pacto. Lo demás no era. ¿Por qué dirás tanto problema, Daniel? Porque esa es la excusa de nuestros hermanos para bautizar a su bebé. Ellos dicen: mira, en el Antiguo Testamento ya se confirmó el pacto. ¿Y cómo era? Bueno, se circuncidaba si estabas dentro del pacto de gracia, ¿sí? Y dentro del pueblo había salvos y no salvos. Bueno, en el nuevo pacto es lo mismo, es otra administración, solo que no cambian los sacramentos. ¿Cómo sería? Bueno, es lo mismo, acordate, fue establecido, dicen. Entonces, en el nuevo, ¿qué pasa? Es lo mismo. Antes se circuncidaban, sí, bueno, ahora lo tenés que bautizar. En el antiguo vos lo circuncidabas al bebé, ¿y qué pasaba? Automáticamente entraban en el pacto. Pero cuando veamos el pacto de Abraham, vamos a ver que es un pacto dicotómico. Había gente que del lomo de Abraham salía gente como Isaac, espirituales, nacida de nuevo, y gente que, vamos a decir, que no estaban ahí, como dentro de la iglesia. Ellos creen así, aunque nosotros creemos parte de eso, pero vamos a decir, el nuevo pacto no es así, es un nuevo pacto. Y entonces trayendo ese pensamiento es como traer la ley al Nuevo Testamento. Trayendo y dice: bueno, ahora tenés que bautizar porque antes se circuncidaban. Y ahora, y al estar circuncidados, entraban dentro del pacto que ya estaba, para ellos ya estaba establecido. Y ahora, vos lo bautizás, bueno, vos como papá, entonces él tiene la bendición y podés estar santificado bajo una familia cristiana. No es así, él sigue estando muerto en delito y pecado. Y no es, escuchen, el bautismo no es el sello. Lo siento. Es la regeneración que da el Espíritu Santo, es el arrabón o la marca, vamos a decir, que Él te da. Si no naciste de nuevo, no estás dentro del nuevo pacto. No es porque te bautizaste. Es importante entender eso. Escuche, si no entiende nada de esto, por lo menos entienda esto. Dentro del nuevo pacto nosotros creemos que solamente hay regenerados, nacidos de nuevo. No creemos que dentro del nuevo pacto, en una iglesia, así sea chico, en una reunión acá como en casa, hay inconversos y no inconversos. No hay iglesia visible e invisible, para que puedan entender. El pueblo de Dios tiene trigo. Muchos dicen: no, pero lo que pasa es que el pueblo de Dios hay trigo y cizaña. No, lo siento. Hay trigo nada más. Cizañas del mundo, dice Mateo 13. Pertenece al mundo. Pueden estar escuchando, sí, pueden estar escuchando, pero no significa que nació de nuevo. Esa es la diferencia, vamos a decir, abismal en la interpretación de ellos y nosotros. Nosotros no creemos eso. Entonces es importante que podamos entender esto.
Voy a hacer una... ya voy llegando casi al final, aunque usted no lo crea. 54 minutos. Voy a dar una definición de John Owen, y esto es importante. Mire el coso gordo que tenía, solamente tengo así nada más de eso, para hablar de él. Hebreo 8.6 tenía más textos. Estos son como 200 y pico de páginas solamente no sé si del 6 al 13, algo así. Hebreo 8.6. Hablando de 8.6, aunque es hasta el 13. Pero voy a nombrar solamente usted un texto, si quiere leerlo hasta el 13 lo puede hacer, pero yo le voy a leer solamente ese. Tengo más texto para hablar, solo que no me va a dar el tiempo, pero dice así. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, y escuche, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y escuché, yo lo voy a leer. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo le dice, aquí vienen días en el Señor que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No dice John Owen, lo dice la Biblia. Un nuevo pacto. No dice, una nueva administración. Ya estaba en el pacto, no dice, es un nuevo. Después, en otra parte dice, dando por viejo al otro. No dice, es el mismo pacto, vuelvo. No, es un nuevo pacto. Los otros eran promesas, eran tipos, nada más. No es como ellos dicen que sí, ya estaba en cumplimiento, no estaban en cumplimiento, no estaba en vigencia. Se estaba prometiendo y esos corderitos, esas cosas tipificaban, pero no estaba establecido. Ahora voy a explicar por qué. Y bueno, ahí empieza a hablar un poco más, hablando de Jeremías también, el profeta, no quiero extenderme, habla de Jeremías hablando de que dan de un nuevo pacto, que le iba a dar un corazón nuevo. Fíjese que Jeremías dice que en el nuevo pacto, yo tengo que hablar todas las cosas que estudié y que escribí ahí, no termino más, de verdad los aburriría. Pero es así, incluso en el Antiguo Testamento Jeremías dice que, ¿cuál es la marca del nuevo pacto? El nuevo pacto, ¿bautismo? ¿Cómo, Belfort? Muy bien, el corazón, un nuevo corazón, excelente, un nuevo corazón, eso es. No es, llegarán esos días, dice Jeremías, y por bautizarte entrarás en el nuevo pacto. No me estoy burlando, te estás burlando, no, estoy diciendo la verdad. No dice, le daré un nuevo corazón, mandaré mi espíritu, no bautismo. Entonces es un nuevo pacto. No sé si se puede. Yo podría hablar más y más de argumentos, pero no terminaría más de esto, no terminaríamos más. Pero fíjese, bueno, no sé, creo que yo estuve leyendo ahí que es una parte del establecimiento. Si usted quiere ir, lo puedo leer, pero es en Hebreo 8:6 al 13. Bueno, en Hebreo 8:6, él utiliza una palabra, Owen, ahí, hablando sobre... estamos, más adelante cuando termine esto, quizás hagamos una serie expositiva del libro de Hebreo, no sé por qué parte se va traduciendo más o menos, por el capítulo 8, ¿no? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Pero cuando terminemos, ¿por qué he decidido eso de Owen? Porque creo que está muy alineado con nosotros. Los demás son comentarios presbiterianos, y aunque son buenos, vamos a decir, como los que tengo de Hendrickson y su seguidor, también quiero preferirle más el de Owen. Aunque es más complicado y voluminoso, creo que justifica más. Pero ya vamos a llegar un poco a eso, algún día, ¿no? Pero hablando para eso, vamos a necesitar un poco de hebreo de John Owen, donde habla sobre el argumento, vamos a decir, para el establecimiento del pacto de gracia. Y esto es importante, el pensamiento de Owen, que nos va a ayudar acá. Cuando habla que fue establecido, no sé si... Mire, vamos a hacer una cosa, lo voy a leer de nuevo, porque por la duda yo estuve hablando y se perdió. Era en hebreo. Ya se dio que tiene la letra grande esto. Pero ahora tanto mejor ministerio que el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreo 8:6. Establecido, esa palabra establecido en el griego
Owen dice que es nenomotetetai. Lo voy a deletrear. Escuchen lo que hizo de nuevo. Nenomotehetetai. Nenomotetetai. Esa palabra es crucial para poder entender establecido, lo que quiere decir. Yo voy a tocar por arriba el iceberg del pensamiento de Owen, porque Owen le gusta profundizar y penetrar hasta las palabras, hasta lo más del fondo. Entonces es difícil seguirlo a él un poco. Era un gran teólogo. Pero ¿qué dice él? Él explica que esta palabra, nenomotetai, hablando del establecimiento, de Hebreos 6, de 8 al 6 hasta el 13, yo leí el 6 aparte nomás, es importante de entender, o sea, porque Owen entiende él o comprende al hacer esa exegesis en ese comentario del libro de Hebreo, que el Señor Jesucristo recibió un ministerio superior. ¿A qué? A esos pactos que estaban antiguos. Era un mediador superior al antiguo. Y este pacto, que es muy importante, que dice el 8.6, se estableció. Esa palabra estableció es importante de entender, con mejores promesas. Entonces él encuentra este verbo, nenomotetetai, que dice establecido. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué hace eso, esa palabra Owen? Porque él quiere mostrar una diferencia entre el nuevo y el antiguo. No son los mismos pactos. Eso es lo que Owen dice. Muestra la diferencia entre el pacto de gracia antes y el pacto de gracia establecido con el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque no lo dice Owen, no lo dice Nehemías Scott, no lo dice Sergio Daniel Brito, lo dice la Biblia. El Espíritu Santo, Hebreos 8 dice, fue solamente establecido con el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Porque si no lo dijo de Pascal, lo dijo Owen, no lo dijo la Biblia. Usted le dice, solamente fue establecido por el Señor Jesucristo. No hubo, o sea, yo tendría que hablar un poco más sobre ese establecimiento, o sea, por la sangre. Porque bueno, en el Antiguo Testamento estaba la sangre, eran tipos nada más, eran sombras. No podían quitar el pecado, eso, de la conciencia, solamente la sangre de Cristo. Eso ponían una fe que iba a venir solamente en Cristo. Y eso fue anulado, fue eliminado. Yo no me acuerdo, creo que en en Hebreo 8.5 habla, dice de que eso, yo leí el 6, pero en el 5 dice, era un modelo. Mire, yo no tengo mucho estudio, más a decir, como tienen mucho que me aventajan cosas seculares, pero yo veía que a veces venía gente así con tipo unas maquetas, y una casita de acá, y la hacían hacer así, y el vecindario, el policía. Dígame, ¿eso representa la realidad? ¿Qué es? Una maqueta es eso. Miren, lo voy a ir con la Biblia, a ver si. Hebreo 8.5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, hablando de un mediador nuevo pacto. Figuras y sombra, esas cosas que están en la antigüedad, no eran una nueva administración, no era un pacto establecido. Figuras y sombra. La palabra ahí, figura o modelo, es tupó, significa un tipo, una maqueta, si quiere decir. Veo que uno va a construir algo, usted pone amura, sostiene cosas acá, y una vez que termina, saca todo, pero se estaba construyendo, no estaba la realidad. Bueno, esto es importante, parece muy básico, pero lamentablemente muchos entiende que ese pacto fue establecido antes, y no. Owen hace esta poderosa defensa, vamos a decir, de que no fue establecido en el antiguo, sino que nenomotetetai, dice, establecido solamente en el nuevo pacto. Solamente se concretó en el nuevo pacto. Y nos va a ayudar un poco Colosenses 2, versículo 17. Escuche lo que dice Colosenses 2, 17. No lo dice Owen, no lo dice Pascal, no lo digo yo, no lo dice ningún bautista particular, lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vuelvo a leer de nuevo, Colosenses 2:17. Pero todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso era solamente tipo, sombra. Mire, cuando usted, no vieron que usted escucha, y por ahí en la esquina, y mire, ¿qué ve ahí? No sé si ve. La sombra, dígame, esa sombra que está ahí, ¿soy yo? Eso no represento, no es mi sustancia, ¿no? Es algo que usted ve en la sombra, ve algo que se está acercando, ¿sí? Pero no es la realidad. Con esas cosas eran sombra de lo que estaba por venir, que era Cristo, que era sustancia. Aunque todo, vamos a decir, retrospectivamente, ellos eran salvos por medio de la fe, poniendo la mirada en el Cristo que va a venir, pero solamente el pacto fue establecido con el Señor Jesucristo. Eso es importante que podamos entender nosotros. Owen sigue hablando un poco más, yo voy a tocar a grandes rasgos por arriba, pero Owen en todo su comentario que le mostré ahí, él habla, vamos a decir, que solamente un pacto formal, o sea, el nuevo pacto de gracia establecido con el derramamiento de sangre. Ustedes veo que no hacen un pacto y usted lo sellaba al rey con la sangre, bueno, solamente se establecía así. La tema es promesa. Bueno, vamos a hacer un pacto, si lo hacemos, bueno, en esa época tenían un anillo de sangre, ya está, sellado. Lo otro, pero vos lo sellaste, era promesa, se iba a cumplir, solamente se selló con Cristo. Parece básico esto, pero lamentablemente hay teólogos muy buenos, como Sproul y otros, que ellos creían que no, que ya había estado en el Antiguo Testamento. Y es así. Yo no estoy inventando nada, hay debates grandes entre Sproul y, por lo menos entre Sproul y MacArthur. MacArthur tratando de defender, nosotros somos credos bautistas, creemos que para bautizar no debe creer la persona. Y el padre bautista no, podés bautizarlo por más que esté ahí, porque cree que en esa administración el Antiguo Testamento la traen al Nuevo. Y no es así, este es un nuevo pacto. Y solamente los que creen en Cristo, en el derramamiento de la sangre, son bautizados, pero primero son bautizados por el Espíritu Santo en el sentido que Él viene a morar. Son bautizados en Cristo, Romanos 6. Somos injertados, puestos en Él. No te metes, vamos a decir, incluso tu oración de fe no tiene, solamente Él te tiene que regenerar, te tiene que dar vida, introducirte. Entonces se establecía formalmente, explica Owen, vamos a decir en el sentido, una forma formal, cuando fue derramada la sangre del Señor Jesucristo. Ese pacto, vamos a decir, estaba completo, la promesa. Los demás eran promesas nomás que se habían hecho. Ahora tanto a Adán, a Abraham se le reveló la sustancia del pacto, pero a través de Cristo solamente que se confirmó así con su sacrificio completamente. Se reveló esa sustancia, vamos a decir, que en Cristo, ¿sí? La sustancia es salvación por gracia por medio de la fe. Tenían la promesa, van a ser salvos por medio de la fe, pero promesa. Cristo viene, cumple esto. No sirve la promesa si no es confirmada. No estaba confirmada. Luego voy a explicar de nuevo, parece básico, pero hay grandes teólogos que no lo creen así. Entonces es importante entender esto. Tengo más para hablar de Benjamin Kitch y otros más sobre esto. Aunque usted no lo crea, hice un gran resumen a grandes rasgos. A grandes rasgos. Mire, vi 1:08 y ya casi terminé todo, aunque usted no lo crea. Pero voy a hacer un pequeño así repaso para que le quede en su mente. Tengo todo ese volumen que está allá. Tengo acá, esto es puño de letra mío, también acá. Y lo pasé todo por alto, porque por más que lo explicara, si todo esto ya estaba difícil, por más que dijera eso, no le iba a quedar. Si no entiende esto, voy a hacer esto para que puedan entender, un pequeño resumen. Si no entendieron nada de todo esto, por lo menos entiendan esto. Después si quiere apunto acá, lo tengo acá. Pero vamos a decir, ¿qué es lo que nos divide a nosotros, bautista particular,
o bautista reformado, si quiere decir, y el palio bautista. Nosotros somos credo bautista, creemos para bautizar, y el palio bautista no. ¿Cuál es la diferencia entre un presbiteriano y nosotros? Entre otras cosas más que hay, entre otras cosas vamos a decir. Pero en lo que tiene que ver sobre el pacto de gracia, que ha sido establecido, vamos a decir, ellos creen que fue establecido o en Adán o en Abraham. Ya cuando lleguemos al pacto abrámico vamos a ver. Ellos creen que ya estuvo, ya está. El pacto de gracia ya estaba en ese Antiguo Testamento, ¿sí? Ya Dios lo cumplió. Bueno, ellos tienen ese entendimiento. ¿Qué creemos nosotros? Esto es un resumen de todo lo que dije. Nosotros, los bautistas particulares, o sea, ¿qué creemos? Que el pacto de gracia solamente, el pacto de esa redención, se cumplió en la cruz. Ese es un nuevo pacto. No, lo otro eran promesas nada más, este es un nuevo pacto. Es sellado con la sangre de Cristo. Los otros prometían. Cuando di la introducción, cuando yo vengo llegando, y usted me estaba esperando, ¿cuándo se cumple? Cuando usted me ve, yo soy la sustancia. Lo otro era sombra, algo que estaba por él. No puede decir que, ¿dónde está? No, estaba en la mente esperando alguna promesa. No sé cómo explicárselo, es muy, no sé, es fácil. Bueno, pues para eso la palabra, pero para ellos no. Ellos insisten. ¿Por qué insisten? Porque si ellos sacan eso, nunca podrían bautizar. Y no me dio tiempo de hablar que en la época de la Reforma y eso vino más una estrategia, vamos a decir que en esa época que estaban teniendo problemas, estaban persecuciones, había divisiones, estaba el reino y no me acuerdo que estaba en esa época, tomó una decisión. No fue tan teológica, podríamos decir, no quiero aburrirle con esas cosas. Tuvo que tomar una decisión más, para decir, cómo mantener ahí para que no hubiera una división y los romanistas entraran. Hay una historia atrás, ¿sí? Ahora si ellos sacan eso, se les desmonta todo. No sé si puede entender. Entonces, pero es fácil de entender. Entonces nosotros creemos que los bautistas particulares solo se cumplieron en la cruz. Los demás eran promesas del pacto. Siempre estuvo, vamos a decir, ese pacto, esa promesa, solo fue establecido en la cruz. Eso, el resultado se llevó solamente en la cruz. La promesa que estaba en el antiguo pacto y el establecimiento estaba en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Es importante que puedan entender eso. Voy a cerrar, porque con eso creo que va a bastar. Y aunque usted no lo crea, fue un resumen muy grande, porque miren, acá yo miré la cantidad de hojas, todo esto lo escribí. Todo esto lo escribí yo en la semana, lo pasé por alto. Esto era otro pequeño resumen que yo tenía, que había hecho, que no lo voy a dar tampoco. Yo tenía que hablar de la unidad orgánica, la unidad temática, toda la unidad orgánica que depende, están unidos uno con otro, no son pactos separados, individuales, uno depende del pacto abrámico depende del pacto mosaico, el pacto mosaico depende del pacto abrámico, el pacto davídico depende del pacto mosaico, y lo iba a ocurrir, le puedo asegurar. No sé si lo van a entender. Entonces, por más que me esfuerce, creo, me voy satisfecho. Si usted entiende, ¿qué entendiste? ¿Qué entendió? Bueno, Daniel entendí esto. Nosotros entendí que en el Antiguo Testamento era una promesa, se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Lo demás que eran esos pactos, eran promesas de aquel que iba a venir, que era Cristo. ¿Entendió eso? Yo me estoy contento. Exactamente, muy bien. Si no naciste de nuevo, no estás en el nuevo pacto. Esa es otra marca del nuevo pacto, que excelente esa definición. Tiene que haber nacido de nuevo. Y eso y solamente ahí están los que están en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, muy bien eso, gracias por hacerme acordar. Solamente los que han nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo a Nicodemo. ¿Cómo? Y si Nicodemo estaba circuncidado. Y Cristo dijo, no tenés que nacer de nuevo. Bueno, creo que con eso, si entendí eso, con eso me estoy contento. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para orar, para agradecerle, Señor, porque vimos que el pacto, que usted prometió, el pacto de gracia,
se reveló en el Nuevo Testamento, se hizo una promesa, Padre que le dio a Adán a través de la simiente que iba a venir el Señor Jesucristo, y eso se fue revelando progresivamente como una semillita en arbustito hasta llegar, pero el cumplimiento era Cristo, ¿no? Entonces es importante que podamos entender que es un nuevo y mejor pacto que solamente fue establecido con la sangre del Señor Jesucristo. Señor, le pedimos que todo esto, si alguno va a escuchar, que no sea para debate, para discutir, Señor, pelear, pero sí lo importante es que hay que aclarar la verdad, hay que decirla con amor, y el amor no sirve de nada si no se dice la verdad. Así que le agradecemos, Señor, y Señor, le pedimos que esté bendiciendo el sermón que viene, que va a ser el pacto no ético. Como siempre decimos, amén. Amén.